Otra pista que podemos tener son los patrones de distribución más comunes, ¿sí? En una escala de dolor de 1 al 5, se hizo este estudio interesante de coreano, donde por neurotomía por radiofrecuencia, ¿sí? se va anestesiando, digamos, un nervio por radiofrecuencia, después vuelve, si no sería tanto preso los coreanos esto, ¿sí? Y se determinó más o menos patrones de distribución del dolor en cuanto a la sacroiliaca. Fíjense, se me corrieron los números. Lo que está en redondito, que está cerca de lo que se llama el lugar de Fortín, que es un médico que investigó esto hace muchísimos años y se quedó ese nombre, lo que está en celestito sería el punto 5, se me corrieron los numeritos, ¿sí? Y el punto 4, que es el dolor sacroiliaco exquisito. Compensaron de poner el... Otro paper interesante es este, donde se investigó inyectando anestésico y se vio que el patrón de distribución de dolor de los respondedores y los no respondedores es básicamente el mismo. ¿Y a quiénes le llaman en este caso no respondedores? A los cuales su dolor viene por un origen lumbar, no sacroiliaco. O sea, la región que te va a doler es, fíjense, más o menos la misma. Pero la diferencia está en la intensidad, ¿sí? Una persona con origen de dolor sacroiliaco va a tener una intensidad, fíjense, de mayor intensidad para el 100%, ¿ven lo que está en negrito? ¿Sí? En la zona periespineliaca posterior superior, el área de Fortín. En cambio, el dolor original lumbar, en términos de probabilidades, más en la tuberosidad isquiática. ¿Sí? Yo les preguntaba ahí qué es esa zona, se los spoileé porque hablo más rápido de lo que pienso, es el centro de Fortín. ¿Sí? ¿Dónde le duele, don? Acá. ¿Sí? Bien. Entonces, importante entender que para diferenciar un dolor de origen lumbar a un dolor de origen sacroiliaco nos puede servir la intensidad, no solo la localización. ¿Sí? A la persona con un problema sacroiliaco en la articulación, dolor articular, es más probable que le duela más cerca del área de Fortín que en la tuberosidad isquiática. En cambio, si el origen es lumbar, al revés. Pero, todo bien con Fortín, del año 80 y pico, creo, o más, no más viejo. En el 2008 se hizo un artículo muy interesante, porque la ciencia, recién con la colega, pobre santa, se me disculpaba porque había preguntado la vez pasada. Al contrario, la ciencia exige que preguntemos, la ciencia exige que vos constantemente cuestiones el paradigma. La pseudociencia te dice, no cuestiones nada que es milenario, y me ofendo si me cuestionás. ¿Viste? El pseudocientífico se ofende. ¿Cómo me preguntas esto? No, la ciencia te exige que te pregunte. ¿Sí? Fíjense que a estos pacientes le inyectaron lidocaína, ¿sí? Un bloqueo, famoso bloqueo. Y los puntitos rojos son los que, con el bloqueo, la persona sentía menos dolor. Fenómeno. Pero los de triángulo son los que, por más que le hicieron bloqueo, le seguía doliendo. ¿Qué pasó? Y los de verde, los que no le inyectaron nada, y también se le fue el dolor. Un artículo noruego, ¿sí? Muy de referencia este artículo. Si acuérdense que todos estos artículos ustedes apretan y los pueden leer. Ya no quiero ni siquiera que se ocupen en buscarlos, aunque seguramente la vez que viene o la otra vamos a tener un agujerito para ver si viene Mafalda a enseñarnos. No se puede enseñar eso, pero vamos a ver. ¿Sí? Bueno, fíjense que este artículo interesante se le produjo acá, se le inyectó solución salina hipertónica para producir dolor, ¿sí? Y solución isotónica. Y fíjense en el ligamento, no en la articulación. Y fíjense que el patrón de distribución y dolor fue muy parecido. Entonces, a veces será la articulación sacroiliaca o será el ligamento. Porque si es el ligamento, por más que le acomode la sacroiliaca, no tiene nada que ver. Se evaluaron con estos test, ¿sí? Y los test que más tuvieron relevancia para ir a la sacroiliaca, obviamente son los que, como pista para nosotros, los que van directamente a comprimir, a estresar la sacroiliaca, ¿sí? Que es las 4P, el Gaenslen y la compresión,
¿sí? El de compresión. Bien, con respecto a las pruebas, ¿qué pruebas nos pueden servir para tratar de corroborar que ese dolor es de origen sacroiliaco? ¿Sí? Vieron que el traumato, el gran doctor Lancina dice el diagnóstico más común en traumatología, pero no lo podemos poner, hay una sigla que es NTI. ¿Qué quiere decir? No tengo idea. Entonces, la idea siempre nos pasa en kinesiología, y lo primero que tenemos que averiguar en kinesiología traumatológica, primero, ¿qué tiene el paciente? ¿No? Omalgia, cervicalgia, lumbalgia, síndrome de fricción subacromial, periartritis escapulohumeral. Bueno, ¿esto tendería a ayudarnos esto o no? Patrick, ¿se acuerdan de Patrick de la facultad? ¿Sí? Si ustedes se fijan, fiabilidad. Por eso les pregunté, ¿qué es fiabilidad? Fiabilidad es el grado de consistencia de una prueba. En criollo, una prueba es fiable si yo la tomo y me da algo, si Pablo la toma y le da lo mismo, si la colega la toma lo mismo, ¿sí? Si la prueba depende de quién la tome, ¿se acuerdan de esos exámenes de la facultad? Que depende de quién te tomaba, si aprobabas o no, eso es una pedorretada. ¿Sí? No puede depender de quién te tome, porque entonces no es fiable. Y una prueba o test que no es fiable, automáticamente queda descalificada. Ni me preocupo si es válida. Afuera de concurso. Porque si depende de quién la toma, es esotérico. La fiabilidad puede ser que se mide con dos grandes coeficientes, además, la Pearson, pero son kappa y CCI. Kappa se utiliza cuando es sí o no, acá es me duele o no me duele. Y 0 es nada fiable y 1 lo mejor que te puede pasar. Fíjense que estos estudios que ven que dice Patrick Test 18, Patrick 3, 19, cuando ustedes aprieten ahí, les van a llevar al artículo de referencia, para que no me crean nada y vean el artículo. Y es muy importante que ustedes hagan esa gimnasia de chequear la información. Vieron que está chequeado.com, no sé qué, en el intratable. ¿Por qué? Porque no saben la cantidad de veces que en libros prestigiosos vos ves que en el texto dice la columna apunta al noreste y está la llamada Watson y colaboradores. Y yo, como soy una porquería humana, voy a la referencia, veo el artículo Watson y colaboradores, en 35 segundos se lo pido a Mafalda, lo bajé, leo y dice la columna apunta para el norte. Y dice, ¿cómo es esto? Y sí, total, ¿quién va a hacer ese laburo? Ojo, ¿eh? Ahora se puede chequear. Entonces, fíjense que estos test, y podemos saber qué es el rombito, qué es el circulito. Si fijan los números, ¿sí? Yo soy el de Pellegrino y en Pellegrino probamos con 7. ¿Sí? Te muestra que el Patrick no tiene fiabilidad. Si no tiene fiabilidad, no sirve para nada. Porque depende de quién la toma. La hago, por ahí la hago, pero sé que hay un dato más. ¿Y por ahí la hago para qué? Ahora vamos a ver por qué la haría o no a Patrick. Supongamos que es fiable, me fijo la validez. No, y otra vez no tienen por qué estudiarse esos valores hasta donde yo más o menos no lo sé, por tanto repetirlo, ¿sí? Una RP positiva mayor de 5 está repiola, menor de 2, porque la RP negativa cuanto más baja, mejor, la RP positiva cuanto más alta, mejor, ¿sí? RP positiva para corroborar, RP negativa para descartar. Si ustedes se fijan en los valores, Patrick, esta evidencia me diría que Patrick no me sirve ni para corroborar, ni para descartar el dolor sacroiliaco. El tight thrust, ¿sí? O posterior shear, o las 4P. En realidad son los tres mismos test, la diferencia es que el de las 4P se hace con estabilización de la pelvis, ¿sí? Para comprimir el sacro. ¿Se acuerdan que le apretás con el fémur? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque la persona está embarazada. Entonces no puede andar revoleando así porque el pibe adentro se la debe pegar por todos lados. Entonces vos estabilizás, sí, porque el dolor sacroiliaco es muy común en la embarazada. Entonces hay que investigar si es el dolor en la articulación o es otra cosa. Bien, fíjense que la fiabilidad es controversial también, ¿ven? Muchos artículos que sí, algunos que no. Y en cuanto a la validez, menos 10. Menos 10. Sigamos también con el tight thrust, ¿sí? O posterior shear, otra vez controversial. Y aparece, acá hay un artículo, ¿ven? Que me da buenos valores. Fíjense, 8 y 0,13. Sí, fenómeno, me agarro de este. Que igual en uno caso es un promedio. Pero fíjense que al lado de tight thrust, que dice 26, hay un redondelito. ¿Sí? ¿Qué es ese redondelito? ¿Se acuerdan los alumnos de la facultad que yo les rompo la paciencia con ese redondelito? Esa es una llamadita que hace este libro, porque este libro, todas estas pruebas están en un libro, que es el Cleland, que ya es viejo, es del 2015, ya es viejo. A veces pienso que siguen estudiando con la Hopkins del 76, y yo les digo que este del 2015 es viejo. Este libro debe complementarse con paper más nuevos. Ese
redondelito que utiliza Cleland es para mostrarte que el QUADAS no es muy bueno. ¿Y qué es el QUADAS? Vamos a verlo. Son las normas IRAM de cómo se hace un artículo científico que investiga método diagnóstico. Entonces te dice con un redondelito, mira, está medio flojo de papeles. Por lo tanto, la conclusión, agárrala con pinzas. Los que tienen rompitos están mejor hechos. ¿Todo esto son verdades reveladas? No, la ciencia te dice que no existe la certidumbre en la ciencia. Aumentan o bajan probabilidades. Tenemos que pensar, las nuevas camadas, a pensar en términos de probabilidades. Los científicos de verdad, ¿sí?, piensan en probabilidades. La fe es otra cosa. Bien, el test de compresión, la fiabilidad y la mayoría más o menos digo otra cosa. ¿Sí? La validez. Estamos bien con la hora, ¿no? Sí. La validez y tampoco. Y acá muchos de ustedes, ¿se acuerdan con la neurociencia lo primero que les recomendé que leyeran era Nostalgia al Absoluto? Te agarra como una musarela. Porque yo te estoy diciendo, Papá Noel no existe. Disculpen si le rompí el corazón a alguien, ¿no? Los reyes tampoco. Y vos ponías los zapatitos ese de enero. Por eso está lindo que le rompamos el corazón a los chicos en la facultad. Y no cuando tenemos pacientes de verdad. Porque te agarra la culpa. A mí la prueba me da mal porque yo soy un tarado y no la sé hacer. Y la verdad no, porque esto no es ir a la luna. No estoy sacando la integral de la curva de la teoría de la relatividad. Hay un poquito de práctica y ya está. No tenés que hacer el curso con un gurú para hacer esta prueba. La practicás 20 veces, 30, 70. Ahora en YouTube la tenés vista de los 400 radios. Entonces, ¿sí? Es que no me salió, no me sirve porque no me sirve. Porque ese es el misterio. No, vos tenés que hacer, no sé, al Tíbet, aprender la térmica. No. ¿Sí? Uno no tiene que ir a Alemania o a la oficina de patentes donde Einstein se le ocurrió la teoría de la relatividad para aprender la teoría de la relatividad. No es la magia del lugar o del lugar. Bueno, el Sacral Trust, la mayoría de los papers nos dicen que la fiabilidad no es buena. Y acuérdense, ¿la fiabilidad qué era? Que podamos reproducir todos el test. ¿Sí? La ciencia te dice, probámelo midiendo con cosas que podamos medir todos. Porque así se acaban los misterios. Ya se empiezan y les agarra el ataque, ¿viste? Porque no les gusta. Es nostalgia al absoluto esto. Sí, sí, porque esto trae rechazo. Esto trae rechazo porque a uno le pasa cuando el cerebro no le gusta cambiar. Porque cambiar gasta ATP. Evolutivamente no está piola. Por eso el sesgo tipo 1, el pensamiento rápido. Porque eso no gasta. Lo que es difícil es cambiar esquemas. Por eso no queremos cambiar los esquemas. Y seguimos siendo lo mismo. Y somos prejuiciosos. Porque evolutivamente no está piola cambiar. Porque gasta energía. La validez, menos. Igual acuérdense, si una prueba no es fiable, ya la validez mucho no me importa. Pero fíjense que la mayoría de las pruebas no son ni fiables, o sea, que me da cualquier cosa según lo que hagan, y que no, ni siquiera miden lo que yo quiero medir. ¿No? Todo asemio esto de la facultad. ¿Sí? Las caritas tristes es que la validez. ¿Sí? Para medir esto, el dolor sacroiliaco. Podés usar Gaussian para otra cosa. Estamos hablando de sacroiliaco. El de distracción. ¿Sí? Son todas maniobras que en realidad son biomecánicamente para qué? Para exigir a la sacroiliaca. Para acá, para allá, para el costado. Y tampoco, ¿viste? Una ahí más o menos se aproxima con un 0,69. Iría al repechaje en el Pellegrini. Y la validez menos. ¿Sí? Todo esto es Marcelo diciéndole, Gascón, 5 cuadras para allá. ¿Me siguen lo que le digo? ¿Y qué hubiera sido mejor decirle a ese turista? No sé, hermano, preguntale a otro. ¿Y le ahorré qué? Le ahorré 5 cuadras. 5 cuadras le ahorraba. Pero como soy malo, mando gente para todos lados. ¿Sí? El test de Menel, ¿sí? También, ¿sí? Fiabilidad, menos 10. Validez, tampoco. Test de Menel, ¿cómo es? El test de Menel lo que haces es, le sacudís la pierna, ¿sí? Fíjate, le subís la pierna de golpe para estresar la sangre. En realidad, vieron que la gente le agarra como el miedo a la muerte y quieren trascender, y como no son faraones para crear una pirámide, tienen que inventar su prueba con su nombre. Entonces, si vos sabés biomecánica,
a una articulación, la mueve para un montón de lados de la biomecánica y ya está. No me lo tiene que decir Menel, Mongo, Sultano. Siempre digo lo mismo. Un amigo biólogo me dice, ustedes son tan perejiles que le venden un método para una canilla. O sea, ¿viste? Bueno. Otros, ahí tienen un montón. Fíjense que la mayoría no son fiables. Vamos a este. Y acá otro tema. Este test, ¿sí? El de la distracción, o sea, agarras la sacroiliaca y distraes. Tiene buenos valores, fíjense, 9.1 y 0. 0 es perfecto. O sea, tiene una RP negativa perfecta. O sea, si no tiene, no tiene tal cosa. Y 9 es muy bueno. Y a mí, cuando cuando algo es muy maravilloso, muy terrible, yo no soy amigo ni de los éxitos espectaculares ni de los fracasos estrepitosos. Ahí tenés que hurgar un poquito más. Lo primero que me hace ruido en esta prueba, que acá Cleveland no te quiere vender nada, te muestra evidencia. Y te la muestra crudamente para que vos la veas. El estándar de referencia es el 50% de bajar el dolor. Pará, ¿cómo el 50%? ¿O te duele o no te duele? Porque te baja un poquito, te puede bajar por un montón de cosas un poquito. Y más allá de eso, ven que hay un circulito donde dice PSIS Distraction Test 26, 29 y un redondelito naranja. Te dice el QADAS. Vamos a ver un poquito qué es el QADAS. ¿Sí? Ahí está el redondelito. QADAS, que en realidad ya tenemos que hablar del QAR y el QADAS 2, pero empiecen con el QADAS. Porque si no entienden el QADAS, van a tirarse al QADAS 2. Son estas normas, Irán, ¿qué me tengo que preguntar para ver más o menos, entender si el artículo está bien hecho? Recuerden que en nuestra rama, solo el 0,5% está bien hecho. O sea, de cada 200 artículos va a haber uno hecho bien. Yo leo todo, porque le chusmeo los materiales y métodos, veo que se le ocurrió. Yo siempre digo, yo compro todos los buzones, pero no pago ninguno. ¿Sí? Fíjense, primera pregunta, con respecto a justo este paper, ¿sí? Que le ponía las fichas a este test. Hasta no me importa el test, quiero que practiquemos esto porque esto es lectura crítica. ¿El espectro de pacientes fue representativo de los pacientes que recibirán la prueba de la práctica? Sí. O sea que es, ¿la muestra es representativa de la población? Sí. ¿Está bien? ¿Qué sé yo? Si estás estudiando sacroiliaca y te ponen todos modelitos de 18 años, tienen esas técnicas que te la muestran con alumnos de la facultad, con gente que está bárbara, vos decís, no le duele nada, mostrámelo con Doña Rosa, que está todo así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Movilización del hombro con alguien que se lo mueve solo el hombro, y no venga más si se lo mueve solo vos. Mostrámelo con alguien que tiene un hombro así, que está todo torcido, el paciente mío del hospital, ese me interesa a mí. 2. ¿Se describieron claramente los criterios de elección? Sí. ¿Es probable que el estándar de referencia clasifique correctamente la condición objetivo? Sí. Fenómeno. Hasta ahora venimos bárbaro. ¿Es el periodo entre estándar de referencia y la prueba lo suficientemente corto para estar razonablemente seguro de que la condición objetivo no cambió? Eso es importante. Yo mido algo con el estándar de referencia y mido con mi prueba 4 años después. ¿Qué sé yo? Las cosas cambiaron. ¿Estamos? Una resonancia T2 me sirve como mucho, como muchísimo, un T2, un mes. No, en realidad yo te diría una semana, porque T2 me muestra inflamación. Entonces, al mes por ahí no está más inflamado. Entonces, si yo uso el gold estándar, esa resonancia la tengo que usar ya, no 4 años después. 5. ¿Recibió la verificación toda la muestra o una selección aleatoria de la muestra inicial? No. ¿Recibieron los pacientes el mismo estándar de referencia independientemente del resultado de la prueba? No. ¿Fue el estándar de referencia independientemente de la prueba? Sí. ¿Se descubrió la ejecución de la prueba? Sí. Fenómeno. ¿Se describió la ejecución de la prueba? Sí. Son listas de cotejo. No es que estudias a la memoria, tenés el cuadro en la mano y te fijas. Cumple, no cumple, cumple, no cumple, cumple, no cumple. ¿Se interpretaron los resultados del estándar de referencia sin conocer el resultado de la prueba? Poco claro. ¿Fueron los mismos datos clínicos disponibles cuando se interpretaron los resultados? Poco claro. ¿Sí? ¿Se informaron los resultados? Sí. ¿Se explicaron los retiros de estudio? Sí. En definitiva, me da un ejemplo. El QADAS 1, el QADAS 2 difiere un poquito, el QADAS es otra cosa, te dice, mira, si la invocaste todas las veces, es un estudio de muy buena calidad metodológica. ¿Me siguen? La calidad metodológica. Porque acuérdense que la ciencia es modelística, sigue un modelo, un método. Cuanto más te apartas de ese método, esa información es piola, pero no es científica. Este es un test de calidad regular.
O sea, no un test. Este paper está hecho mazo mazo. Por lo tanto, su conclusión, ¿cómo es? Mazo mazo. Bien, sigamos. Con respecto a esto de la inyección de corticosteroides, ¿vieron que se le pone en la sacroiliaca? Fíjense que este artículo muestra, interesante, que la respuesta a 3 meses de corticosteroides fue del 31%. Y con esos valores tan bajos, hay que sospechar si no es placebo. Porque el placebo, ¿cómo funciona? En el corto plazo. Me pusieron el coso, me pusieron el tape, me pusieron hablando de qué, me hicieron el masaje, me miraron y ay, no me duele más. Bueno, esperemos un poquito, hagamos un follow-up más largo, porque el placebo no sostiene. ¿Se acuerdan lo que vimos en neurociencia del dolor? El placebo no sostiene. Bien. Hay un test, por ejemplo, que también estuvo promocionado, que es el penny, por peñique, porque el tamaño es la moneda de un peñique, ¿sí? Una moneda chiquitita, donde el paciente te señala, le pones una monedita ahí, le sacas una radiografía y ves si el lugar coincide con la sacroiliaca. No importa, ¿sí? Si ustedes se fijan los valores que trae ese paper, de paso te muestra que la sensibilidad y especificidad de esos test son malas, ¿sí? Y fíjense que en ciencia no se miente, pero se omite la verdad. ¿Vieron que el doctor Caloya mostraba sensibilidad y especificidad? Y yo hice rápido las cuentas y dije, bueno, vamos a ver. Fíjense que dice fluoroscopía, ¿sí? 0,82 y 0,80. Parecen valores buenos, pero como la RP positiva y RP negativa tienen que tener los dos valores muy buenos. ¿Sí? Yo me pregunto, porque soy un retorcido, ¿la RP positiva será tan fantástica como la venden en la conclusión? Porque en la conclusión me dicen que este test es ponerle la firma. Entonces, como soy un retorcido, busco la fórmula, que no me la tengo por qué saber de memoria, hago una cuentita, es una cuentita nada más, con esos dos numeritos, y me muestra que, ¿se acuerdan marroncito? No es tan maravilloso como lo vendía. Lo que pasa es que si pasa, pasa. ¿Quién se va a poner a hacer la cuentita? Marcelito se pone a hacer la cuentita. Y la idea es que todos ustedes se pongan a hacer la cuentita, porque no hay que hacer un posgrado en Harvard para hacer esta cuentita. No tenés que hacer un curso con el gurú de no sé dónde. Esa es una cuentita matemática pedorra. Algo interesante es que sí me gustó de este paper, que mostraba eso de que hay múltiples estructuras que pueden dar dolor sacroiliaco. Y muchas estructuras que son intraarticulares, que serían los sacroiliacos y sacroiliacos, pero también extraarticulares, ligamentos, músculos. ¿Vieron que vimos lo del ligamento largo? ¿Sí? Y acuérdense del bíceps femoral. Y acá me retrotraigo. Yo no sé por qué todavía, lo digo así en cámara, me con cara de malo, ¿por qué todavía en las facultades en biomecánica se sigue enseñando al miembro inferior en cadena abierta, cuando ¿en qué cadena labura el miembro inferior? Cadena cerrada. Hay que estudiar al miembro inferior en cadena cerrada, porque la música cambia totalmente. ¿Sí? Los isquiosurales en la rodilla son extensores de rodilla en cadena cerrada. El glúteo es un extensor de rodilla. ¿Qué tiene que ver el glúteo? En cadena cerrada. Los isquiosurales son estabilizadores de la pelvis en cadena cerrada. Y es importantísimo porque es cada paso que doy, ¿sí? Y la función importante del bíceps, y esto es viejo ya. Sí, si yo les preguntara a ustedes cuál es la inserción proximal del bíceps femoral, todos me dirían la parte, primero que a algunos profesores de anatomía les encanta que le diga la parte súper externa, que les pega 4 vueltas, a la tuberosidad isquiática. Fenómeno. Hasta ahí no hay que hacer un curso con un japonés o un francés de fascias para saber que en realidad tiene una expansión vía sacrociático mayor a la sacroilíaca. Entonces, un bíceps cortina en cada paso, ping, 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 le va a tirar a este ligamento. Y este ligamento se tira y por medio pasan estos canales, estas fibras nerviosas que me tiran también y me tira la pata. Y a lo mejor estas sacroileites maravillosas se tratan, algunas, no todas, estirando la cadena posterior. Y ya está. No todas, ¿eh? ¿Estamos? Pero prueben. Los isquiosurales son el bíceps, que es bien externo, y los isquiotibiales, ¿sí? La pata de ganso, taratata. Y todos esos son los que ayudan a controlar la estabilidad de la pelvis. Y sacroilíaca. Entonces hay que ver si no hay desbalance. Yo, por ejemplo, tengo más cortina de los internos, porque vieron que soy choco para adentro. Yo si hago el ejercicio de estirar la pata, mi rodilla quiere mirar para adentro, yo no la dejo. Y cuando la rodilla viene bien para atrás, me tira los isquios adentro. Hay gente que es más cortina de los isquios de afuera y le tira para afuera.
¿Sí? Bien. Y por último, de esta parte, importante como segunda barrera diagnóstica, para corroborar el rol que está teniendo el diagnóstico por imágenes en la detección temprana de la espondilitis anquilosante. Un caso, un alemán parece. Varón, 40 años, antecedentes 3 años de dolor lumbar y antecedentes de rigidez matutina de corta duración. ¿Sí? Yo debo tener esto porque me duele hace 20 años. Cuando me levanto a la mañana, ¡oh! Todos los días. Bah, ¿qué va a ser? Todos los años. Fenómeno. Lo que uno puede encontrar en una espondilitis es esto: cambios estructurales y cambios inflamatorios. ¿Y por qué es importante diferenciar los cambios estructurales y cambios inflamatorios? Vamos un poco, me sale el maestrito Ceruela del diagnóstico por imágenes, resonancia. ¿Sí? T1, ¿qué mira? Muy a lo bestia, no quiero que se me enoje acá la radióloga. La morfología, los cambios estructurales. Y T2, muy a lo bestia, ¿sí? Porque está STIR, FATSAT, un montón de quilombo, los cambios inflamatorios. Entonces, por ejemplo, a mí, una resonancia que me trae doña Rosa, de hace 3 años atrás, a lo sumo voy a mirar T1, porque son cambios morfológicos. T2, qué sé yo lo que le pasó hace 3 años a doña Rosa. ¿Sí? Pero T2 me chifla antes, porque la inflamación empieza antes en el hueso. ¿Vieron las geodas subcondrales? El edema óseo, antes de que aparezca, lo veíamos con los cambios MODI, antes de que el hueso ya se agarre contra pelota, primero se inflama. Entonces salta en T2 primero. Bien, fíjense, este paciente que en la radiografía no se veía mucho, vieron que la radiografía convencional no hace mucha justicia a la sacroiliaca porque es muy difícil enganchar la sacroiliaca. Bleming tiene un capítulo entero para eso y te muestra que no va, bueno, una historieta. Fíjense que, ¿qué podemos ver ahí? La esclerosis subcondral, que acuérdense que la esclerosis es cuando el hueso subcondral, que como siempre digo es recagón, no quiere recibir compresión. Eso que se lo banque el cartílago. Empieza a recibir compresión porque el cartílago está a -10, ¿sí? Empieza a reaccionar. Se engrosa y le dice al hueso, tomémosla que perdimos la batalla. Y empiezan a aparecer las geodas. ¿Sí? Y la erosión. Esto no se vería en la radiografía. Y también en una tomografía. Lo que pasa es que la tomografía sería como un muy específico T1. O sea, en la tomografía lo ves cuando ya está consolidado. Lo bueno de la resonancia es que T2 te avisa. ¿Sí? T2 te avisa. Bien. Fíjense este artículo sobre el tratamiento de la articulación sacroiliaca que habla de que 3 o más pruebas de provocación provocan el dolor habitual. No logramos centralizar el dolor con posiciones sostenidas. Acá este paper de Laslett, un investigador de referencia para sacroiliaca, sí, lean Laslett, ¿sí? Me dice, mira, ante lo poco que sabemos, si hace 3 o más pruebas de provocación, todos sabemos que por sí sola no valen nada, pero hacela, ¿viste? Porque si ya 3 o más pruebas te dan positivas, y hay una cierta probabilidad de que el Polonqui venga por ese lado, que sea un dolor sacroiliaco, no sea un dolor de disco. Y sobre todo esto, sí, porque acuérdense que en clínica muchas veces entramos en lo que hacemos nosotros, y siempre digo, Mackenzie no inventó la clasificación en tratamiento, la popularizó. Uno lo que termina haciendo los kinesiólogos viejos es probar con el tratamiento. Yo creo que tiene tal cosa, por lo tanto hago tal otra, y veo que si responde, digo, debe ser eso, por eso respondió. Con la centralización, yo creo, digo, a ver, esta asiática que tiene la persona, ¿será el piramidal? No. ¿Será un disco? Entonces me fijo si centraliza con extensión, ¿se acuerdan lo que veíamos del tipo de lateralización? Si no va, digo, entonces si no va, no será sacroiliaco. Entonces ya no fue con centralización. Le hacemos las pruebas de sacroiliaco y de las 3, 4, 5 le dan, y bueno, apuntemos para ese lado. ¿Sí? Si actuamos así, ¿sí?, estaremos actuando como técnicos con fundamento científico. Recuerden, por favor, la medicina no es una ciencia, pero es científica. ¿Sí? La medicina es una práctica con fundamento científico. Eso acuérdenselo siempre. Muchas gracias. Esa, no te van. En Paraguay se está haciendo todo. Mira, acá lo veo por la cámara, se está haciendo todo en Paraguay. No, vamos a seguir un poquito más. ¿Sí? Un poquito. Tenemos 10 minutos. Habíamos hablado de, viste porque se querían ir, no se va. Disfunción de la articulación sacroiliaca. ¿Se acuerdan que hablamos del dolor?
¿Sí? Más o menos cómo encontrar el dolor. Vamos a meternos un poquito con la disfunción. Un poquitito, porque veo que está de moda. Hay curso. Disfunción sacroiliaca. ¿Qué es la disfunción sacroiliaca? No funciona bien, para papá, inestabilidad, pim, pum, pam. ¿Cómo se puede medir? ¿Cómo puedo ver la disfunción sacroiliaca? Viendo qué pasa con esos segmentos. Y hay un montón de pruebas que nos aprendimos en la facultad. Todas esas pruebas, según Don Cleland, no según Cleland, según la evidencia que apeló Don Cleland, ¿tienen fiabilidad? No. O sea que depende de quién la tome. Y si depende de quién la tome, Gillette. ¿Sí? Categórico. Creo que encontré muy poquitos papers que te digan que Gillette es fiable. Y Gillette es la piedra angular de mucha conversación, ¿eh? Que se apoyan en esa para decir, ves que te hizo bien porque no sé qué. Bien. Vamos a la validez. Supongamos que sea fiable Gillette. Los valores de la evidencia, que igual los papers son más o menos, me mostrarían, porque ciencia siempre es todo potencial, que no evalúa la disfunción. Me estoy ganando amigo, ¿no? El long sit test, vieron que nos medimos para acá, medimos para allá, ¿sí? Ponemos cara de que estamos muy concentrados. Y no es muy fiable, y tampoco muy válido. El stand inflation test, y tampoco muy fiable. Y tampoco muy válido. No sería válido, no sería fiable. El sit inflection test, y tampoco muy fiable. Y acá les agarro una bronca a ustedes porque esto no está aquí de absoluto. ¿Y ahora? ¿Qué me dice este? Si esto está probado hace 1000 años y es milenario y no sé qué. Y al paciente le hago otra cosa y anda bien. Sí, pero ¿por qué le irá bien? ¿Por esto o por otra cosa? No lo sé. Pero si le va bien lo hago, ¿eh? Yo lo hago. Bien. Otros test. ¿Se dan cuenta que ponemos acá, ponemos la pierna, por acá, ponemos cara de qué sé yo? Fenómeno. Fiable. No. ¿Se acuerdan de esta película que está? Inteligencia artificial, cuando van los robots a ver al doctor No, ¿sí? El doctor No, que el pibe le preguntaba y la máquina le decía, me tenés que hacer la pregunta correcta. Mientras no me hagas la pregunta correcta, ¿sí? ¿Quién es el doctor No ahora? Google. Google te dice, haceme la pregunta correcta y no tenés que entrar a PubMed, no tenés que hacer en Google, ¿sí? La inteligencia artificial de Google es poderosísima. Entonces yo dije en castellano, ¿cuál es la mejor prueba para evaluar la movilidad inominada? Lo pasé a inglés, puse en Google y saltó ahí. Y cuando miré, ¿se acuerdan de ResearchGate? ¿Qué era ResearchGate? Es un portal donde se anotan voluntariamente los investigadores más los investigadores de todo el mundo, hay miles, y es un centro de encuentro de investigadores científicos de todo, biología, matemática, química, medicina, lo que vos quieras. Entonces es un lugar lindo para chusmear. Yo digo, bueno, hay un foro, o sea, me salió el Intratables. Y está bueno, esto a los Z no se lo tengo que explicar. Yo estoy esperando en 2 años que me lleguen los Z a la facultad. ¿Sí? Porque los demás son todos viejos ustedes. Lo de quinto, lo de tercero, son todos viejos. Estoy esperando los Z. ¿Sí? Y ustedes ya lo hacen un poquito, pero los Z lo viven haciendo, mis hijos lo viven haciendo. ¿Sí? Si quiero cambiar el diafragma del calefón de casa y no quiero llamar al... Bueno, me va a romper el traste, el gasista. ¿Qué hago? ¿Busco un foro o no? ¿Por qué no buscamos foros? No voy a entrar al foro de Intratable para ver la sacroiliaca, voy a entrar a ResearchGate. Y entro y hay un señor, Giovanni Ferrer, de la universidad, que se pregunta, what is the best test? Y acá, Basalo me dice, pará, hermano, yo no sé leer inglés, no me rompan. ¿Saben qué tienen que hacer en una página web que está en inglés? Botón derecho, traducir al español y se acabaron los misterios. Nada más, Botón derecho, traducir y lo tenía Giovanni diciéndolo en castellano. Y hay otra cosa para nosotros. ¿Cuál es la mejor prueba para evaluar la movilidad innominada? Y dice, por lo general, evalúo la movilidad del ilio con la prueba de flexión de pie, así como la prueba del Stork test, prueba de cigüeña, o la prueba de Gillette.
Sin embargo, está como con duda el tipo, se ha informado que estas pruebas son de baja calidad en términos de confiabilidad, que es la fiabilidad intra e intraevaluador. Si hace una prueba es un poco fiable intra, estamos en el horno, porque fiabilidad intra es que yo mismo me pongo de acuerdo. Mido, me parece que me da tal cosa, al rato me da otra cosa. Ya si yo mismo me da cualquier cosa, ya fue. Bueno, dice, ¿cuál es la opinión? Un foro. Y lo lindo que acá no opina doña Rosa o no opina Marcelito. Todos estos que están acá, yo por lo menos, no les llego ni a los talones. ¿Sí? Esto es como mirar así, ¿viste? Cuando van, no sé, lo que le gusta al fútbol, como van en la reja a ver cómo juega la selección. Es lo mismo. Y opinó toda esta gente, mucha más gente opinó esta gente, ¿sí? Fulano, mengano, opinó. Esto es lindo porque uno ve chusmeríos, como ver intrusos, ¿sí? Opinó esta colega del Instituto Rich, ¿sí? Que dice, la prueba de Gillette es una prueba buena y fácil para evaluar la disfunción innominada. Hindú, una colega hindú. Y yo me pregunté, justo acá, porque siempre digo, vamos a escuchar de dónde viene el mensaje. Si bien no alcanza esto, por favor, pero es un dato interesante que te da Richard Gate. Vos cliqueás en el nombre de la hindú, Pomati para no sé qué, en Pomati no sé cuánto, fenómeno. Sale rápidamente quién es. Ojo, yo a esta señora, yo no le llevo ni a los pies. Esta señora publicó 64 artículos de investigación. Imagínate que para publicar 64 tuviste que leer un montón. ¿Sí? Y fue leída por 9.083 personas sus papers. Y ella pone, vieron que hay un vínculo, consulten este test, que según este paper, Gillette sirve. ¿Y qué hizo Marcelito? A ver. ¿Sí? Y en 35 segundos se lo pedía más falda, lo bajé, no hay que ir a ninguna biblioteca, ¿me entienden? Eso es fácil ahora, es fácil. Y me fijo que los valores, Gillette, son pésimos. Pero vos me dijiste que eran buenos, y me referiste al artículo. Y esto como el truco, mira, envido. Si vos decís paso, me gano un puntito. ¿No? Pongo cara de malo, envido. Pongo arruga, punto. Pero pasa que del otro lado está Marcelo. ¿Sí? Está Jean-Paul Van Biedingen, que es un coautor, ¿se acuerdan de este libro? Un libro de referencia para estabilidad, que se apretan ahí. No, se los puedo dar este libro porque ¿sí? Este libro nos costó a Pablo, ¿te acuerdas, Pablo? 2 o 3 años tiré la lengua a un director de un poblado en dolor para que me diga Fleming. Yo con el apellido. ¡Tum! Y se acabó el problema, ya no hay que hacer ningún curso de historia, todo. ¿Eh? Con este libro siempre primero lean el resumen de cada capítulo, porque son muy potentes. Este tipo es coautor de este libro, ya más o menos entiende, y realizó 223 papers. Tampoco es que se hacen muchos o mejor, pero escribir 223 papers es un tema, con coautores. Y lo leyeron 13.824 personas, o sea, es una fuente de consulta esta persona. ¿Sí? Y lo citaron en libros 906 veces. O sea, es un tipo más o menos calificado. ¿Y qué dice Jean-Paul, el holandés? La prueba de provocación del dolor está muy bien, pero no es para movilidad, doña. Me está confundiendo pera con banana. Es muy difícil probar la movilidad articular sacroiliaca. El problema principal no es la sensibilidad humana de las manos, sino el hecho de que la tensión del tejido afecta enormemente la movilidad del artículo. Y acá te sugiere un artículo que él escribió junto con Fleming. ¿Sí? Vas al artículo, ¿sí? En 2 segundos, se puede, usted no tiene que buscarlo, va a estar ahí, apretan y está. Y te dice, porque por eso le estoy mintiendo. Mírenlo. Dice que la rigidez de la sacroiliaca aumentó significativamente con la activación muscular. Entonces, pará, no es solo la articulación. Erectores de columna, bíceps femoral y glúteo máximo. O sea que si a vos te están tomando el té de Gillette y apretaste el que te quede porque le tenés de confianza el que está atrás. Imagínate que yo lo llamo a Pablo. Le digo, Pablo, vení que te voy a evaluar la sacroiliaca. Y tiro un poquito de Poet y pongo a Fausto Papetti. Digo, vení delante mío. Y ya se le va a poner un poquito el glúteo un poco duro, ¿no? Y me va a salir cualquier cosa el té de Gillette. ¿Entendés? Y yo decía, tiene una disfunción. No, tiene otra cosa, tiene una precaución. Que es otra cosa. Claro, ¿viste? Bueno, aumentó incluso con ligera actividad muscular. Se lo midió y se necesitaba muy poquito jabón de Pablo para que el Gillette le dé cualquier cosa. No una gran desconfianza. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Por lo tanto, la prueba de la filia es afectada. ¿Vieron la tabla Ouija? La gansada esa del juego de la copa.
Se comprobó que la persona, el abuelito, sí, qué sé yo, dónde pusiste la herencia, Fenómeno, y anota. Le hacen a la gente cerrar los ojos en la tabla Ouija, ¿sí? Y le cambian la letra de lugar y ponen cualquier verdura. Porque la gente no se da cuenta que mirando condicionaba la tensión muscular para ir a donde querían. Hay una relación entre estados emocionales, actividad muscular y rigidez. Por eso la fiabilidad de esto se va para cualquier lado. Y la validez. Se enojó, el hindú se enojó. Y me encanta esto como intratable. Se le chifló el moño al hindú. La prueba de Gillette se usa para evaluar el movimiento anormal de la articulación sacroiliaca. La prueba de Gillette es escrito como... Y pone un montón de referencias, pero no pone los papers. Y me pone uno. Dice, miren este paper. ¿Y qué hizo Marcelito? Miró el paper. Y los valores dicen que no sirven. Esta me dijo, quiero el truco. ¿Entendés? Entonces vos reculás. Dice, en ciencia te dice, momentito, a ver. La ciencia no se enoja. Dice, espera, a ver. Porque esto no es cuestión de quién es mejor o peor, ¿eh? A ver. Nada más, ¿eh? Y ahí Laszlo dijo, a ver, vamos a hablar un poquito. ¿Sí? Laszlo también, 224 artículos, ¿sí? El tipo dijo, mira, solo para aclarar. Nuestra investigación es esto, ¿sí? Y él dice, también es importante tener claro que distingo claramente entre dolor, o sea, diciéndole, nena, bueno, la disfunción se requiere, Que yo sepa, no existe, y muy bien que dijo, no es que dijo no existe, dijo que yo sepa, no existe un medio generalmente aceptado y clínicamente útil para determinar la existencia o relevancia de la disfunción sacroiliaca. ¿Sí? Las pruebas de flexión, todas estas referencias, que la mayoría están en el CLINA, las pueden buscar. ¿Sí? Cuando las llamamos a Mafalda, está bueno que las usen para practicar a ver si las encuentran rápido. Bien. Y llegó un momento que... ¿Quiénes conocen de los chicos jóvenes de Peter O'Sullivan? Ah, es una porquería. Peter O'Sullivan es un referente, de ellos lo cité yo en neurociencia, porque está uniendo la neurociencia con la columna lumbar. Y a Peter O'Sullivan se ve que es pariente de una profesora nuestra en la facultad, se le saltó la cadena y dijo, momentito, creo que cuanto antes abandonemos las pruebas en las que sabemos que no podemos estar de acuerdo, esto tendrá poca validez y destruirá la confianza a los médicos. ¿Sí? O sea, no van a ver como Medolina, que habla de New Age, que la kinesiología es New Age, y listes, me vení con esta cosa. Es decir, las pruebas de movilidad de la articulación, ¿sí? Tenemos pruebas en las que podemos estar de acuerdo y que tienen validez, pruebas de provocación para el dolor, más o menos hace 5 te da, que pueden generar confianza. No tengo conocimiento de ningún estudio que apoye la creencia de que existe una disfunción sacroiliaca, de que exista. ¿Sí? Lleva este paper que yo lo cité, lo mostré, ¿sí? El que miraba. Bien. ¿Y por qué todo esto, muchachos? Porque esa conversación era en el 2013. Yo, bueno, esa conversación en el 2013, listo, cerremos acá. Si esta gente que buscamos no hay. Esto es del 2018. Un artículo hindú del mismo lugar que está la, ¿cómo se llama, Pablo? Praxis vertebral tibetana. ¿No? ¿Se llama así? Bien, vienen de ese mismo lado, parece. Este artículo habla de la comparación entre la energía muscular, la técnica de Mulligan, la movilización, para la disfunción innominada de algo que aparentemente no existe. Fenómeno. Y te dice, ve, esto sirve, la conclusión te dice que todo esto sirve porque estas pruebas, para evaluar no el dolor, la movilidad, me dan bien. Todas estas pruebas que vimos, ¿qué nos sirven para evaluar esto? 2019, un artículo árabe, movilización de Maitland versus Mulligan para tratar la disfunción. Esto me hace acordar al signo de, ¿cómo era que se daba antes en semio? El Barrelier, ese signo que no existe. Se trataba un signo que no existe, que la ciencia hace 30, 40 años mostró que no existe. Bueno, criterios de inclusión para este artículo, 20 a 60 años, diagnóstico clínico de disfunción de articulación sacroiliaca, dolor lumbar mecánico, dolor y sensibilidad, perfecto, 3 o 5 pruebas, ¿sí? Fenómeno. El tema es que, otra vez, me estás poniendo como criterio de inclusión diagnóstico clínico de disfunción de articulación sacroiliaca. ¿Y cuál es el diagnóstico clínico? Estas pruebas. ¿Y si estas pruebas no sirven para medir eso? Entonces, volvamos a esto. A veces es preferible la dura realidad a la más hermosa de las ilusiones. Es hermoso
el pensamiento mágico. Es re lindo porque te acoge, te sentís bien, te sentís que vas para Gascón. Mientras vas caminando, va todo bien. Ahora, cuando llegas y no es Gascón, ¿qué hacemos? Tenés que volver a andar 5 cuadras para atrás. ¿Me entendés? Entonces, la pregunta es, ¿qué kinesiología queremos? La que ve la constelación de Orión con el cinturón y el cazador, la que en otras civilizaciones no ven Orión, ven la taza, ven el mono. En esta época, si en este momento se quedan los Orión, venían el pendrive, venían la computadora, ¿sí? O bueno, las estrellas. ¿Sí? Muchas gracias, disculpen si los he ofendido. ¿Sí?